Piensa global y actúa local. El podcast que te pone en contexto sobre la situación mundial y la importancia de tu participación en tu comunidad. ¿Qué tal? Sean muy bienvenidos a este episodio del podcast Piensa global y actúa local, donde nos ponemos en contexto sobre la situación mundial y hablamos de la importancia de tu participación en la comunidad. En este episodio hablaremos de un tema fundamental y que hay que desarrollar particularmente en las y los jóvenes, que es la agroecología en la alimentación escolar. Soy Jesús González y estaré acompañándolos durante esta emisión. Para hablar de este tema tan importante, nos estará acompañando Nectli Ortega. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Nectli. Bienvenida a este episodio del podcast. Hola, Jesús. Muchas gracias por la invitación. Yo soy Nectli Ortega Villegas. Soy estudiante de posgrado en el Colegio de la Frontera Sur, ingeniera agrónoma. Siempre me han interesado mucho los temas ambientales y actualmente pues me encuentro desarrollando una investigación sobre la alimentación escolar. A mí me parece pues muy importante este programa porque pues nos permite plantearnos preguntas como ¿por qué hablar acerca de la agroecología en la alimentación, ¿no? Y pues de ahí es muy importante decir que actualmente estamos viviendo en una crisis ambiental que pues tiene muchas consecuencias ambientales y pues obviamente en la alimentación. Nuestro sistema de producción de alimentos genera una gran devastación ambiental, pero no solo eso, sino también genera una serie de productos, por ejemplo, productos chatarra, que pues no son saludables para nadie, ¿no? Y que están generando problemas de salud en México muy grandes. Y en ese sentido, la agroecología pues ha venido como a generar algunas propuestas interesantes en las escuelas hacia los jóvenes, buscando soberanía alimentaria, justicia alimentaria y pues en general el acceso a una alimentación digna y saludable alrededor de todos los procesos que involucra la alimentación. Para ahondar en este tema, vamos a empezar con una pregunta fundamental que es importante que todos los que están escuchando este podcast les quede claro, y es acerca sobre qué es la agroecología. Porque para hablar acerca de la alimentación, pues tenemos que entender mucho estos procesos sobre agroecología. Entonces, Nectli, me gustaría escuchar desde tu viva voz qué es la agroecología o cómo podrías definirnos o explicar este concepto tan importante. Pues para mí, aunque la agroecología es algo muy diverso, yo diría que pues para mí es una forma de vida que nos lleva a ser críticos hacia cómo estamos viviendo en general, cómo es nuestro sistema de alimentación, cómo es el sistema de producción de cultivos que está generando un montón de consecuencias. Y no solo eso, sino también es como pensar otras formas de cultivar, pero otras formas también de relacionarnos entre seres humanos, con otras especies y con nuestro ecosistema. Entonces eso lleva pues a a un cambio en nuestra organización de qué como, de dónde viene lo que comemos, hacernos preguntas sobre pues cómo se producen los alimentos que llegan a nuestros platos, si son locales, si no son locales, ¿no? Si se generaron con pesticidas, si se pagó justamente a la persona que lo produjo. Es decir, es como esta forma de vida que nos lleva a cuestionar cómo estamos viviendo
de manera general, no solo en la alimentación, ¿no? No sé qué piensas tú, Jesús. Pues justamente mencionaste algo que ya hemos planteado en otros podcasts de otros episodios. Justo es esta integración de los sistemas de producción con el ecosistema y con las especies que viven en él. Y tiene mucha razón lo que comentas. O sea, actualmente estamos como en un sistema de producción que solo quiere producir para atender, digamos, una demanda alimenticia que al final no termina de atender, porque incluso la FAO ha reportado que se producen tantos alimentos para acabar con el hambre mundial, para que todas las personas tengan estos alimentos, pero por alguna extraña razón no les están llegando. Entonces, uno de los ejes que busca la agroecología es hacer una producción eficiente, considerando el ecosistema, como también lo comentaste, las relaciones entre las personas en cómo desarrollas esta producción, y que a su vez pues no sea tan invasivo en el ecosistema y que pueda alcanzar una soberanía alimentaria en todas las personas en su eje. Yo creo que la agroecología es muy amplia, no siento que podamos solo como excluirla a un punto específico. No es como la agroecología como la definición que nos marcan en los libros, ¿no? La agroecología es una rama de la ciencia de la agronomía que se dedica a estudiar los procesos. No, yo creo que sí tenemos que integrar muchísimos conceptos que iremos abordando a lo largo de este podcast, y si no de otros episodios que también vas a estar invitada para que podamos entender más este contexto. Pero justamente tú, ¿cómo consideras que está el panorama de la agroecología actualmente en México? Pues esa es una pregunta interesante. Yo creo, yo diría que hay una agroecología que está trabajando mucho desde la academia, en las investigaciones que se hacen sobre cómo sembrar de manera menos agresiva, pero también con un enfoque más social, estudiando movimientos latinoamericanos muy importantes, como por ejemplo en Brasil el movimiento Sin Tierra, y en México también hay muchas cosas, muchos movimientos que han surgido también, por ejemplo estos movimientos en defensa del maíz, en defensa de megaproyectos, y este tipo de organizaciones que pues están tratando de frenar a este capitalismo voraz, ¿no?, en el cual vivimos. Entonces, en México hay una gran diversidad de movimientos con diferentes demandas que al final a mí me parece que están construyendo un tipo de agroecología desde la sociedad civil, desde los campesinos, desde incluso en los barrios dentro de las ciudades, que están tratando de empezar a producir un poco sus alimentos, y que eso también lleva pues a organizarse a veces en contra también de centros comerciales grandes. En fin, hay muchas iniciativas a lo largo de México, y a mí me parece como que en esa parte que podríamos decir como social hay mucha agroecología. Y por otro lado pues están estas investigaciones que se hacen en el campo de la academia también, y que actualmente están tratando como de enlazarse también con estas iniciativas, porque al final es importante lo que hacemos en la ciencia, pero es más importante si tratamos de vincularnos con los movimientos sociales, con las demandas que se tienen en las ciudades, en los pueblos, para hacer justo una agroecología más fuerte. Eso es lo que yo comentaría. Y que en realidad coincido mucho en lo que dices, y agregando un poco en este aspecto, México, o al menos así lo han relatado varios autores, antes de la conquista y antes de la llegada de los españoles para la consolidación de la Nueva España, se utilizaban muchísimas técnicas agroecológicas que se están reutilizando, que se están retomando, al menos por ejemplo aquí en México, en la Ciudad de México, particularmente en la zona chinampera, de Xochimilco y parte de Milpalta. Sin embargo, pues el contexto ha cambiado, ¿no? O sea, ya no se produce actualmente tanto, ni siquiera se produce a nivel de Chinampa como se producía antes. Entonces, estas técnicas pues tienen que integrarse, justo como lo dices, con el movimiento social.
Es decir, está bien trabajar desde la academia, como lo he considerado en muchas ocasiones. Trabajemos desde la academia, hagamos investigación, pero tampoco dejar de lado las comunidades, la sociedad civil, las personas que están realizando estas actividades por un bienestar social. Entonces, no solo es trabajar de la academia, sino también hacerlo con las comunidades, que es una de los objetivos que tiene la agroecología, incluso a través de la educación popular, integrar estas prácticas y este conocimiento en torno a un beneficio social. Y yo creo que ahí pues seguimos construyendo, y considero que México todavía hay que trabajar mucho. Sí se está presentando, pero como que hay, no sé qué opinas tú, como que hay un conflicto entre la producción industrial con este tipo de prácticas. Sí, pues creo que es parte también del día a día. Justo hay muchas contradicciones. Vivimos en un sistema justo que es contradictorio, ¿no? Desde ahí partimos con que el capitalismo lo que hace, o digamos como su corazón, es la reproducción del capital, y decimos mucho que pues piensa más en el capital que en la vida misma. Entonces eso es una contradicción andante, porque al final necesitamos alimentarnos sanamente, necesitamos estar sanos para poder generar, ¿no?, una reproducción de capital. Y sin embargo, pues estamos generando condiciones para que esto no suceda, ¿no? Erosionando nuestros suelos, intoxicando pues nuestros cuerpos, ¿no? Generando un montón de productos que al final de cuentas van a generar una crisis ambiental que más bien ya tenemos. Pero en ese sentido, al mismo tiempo, pues hay estas resistencias, hay reflexiones que hacemos en nuestras colonias, en la misma academia, ¿no?, sobre qué es lo que podemos cambiar, y ya es como una especie de, pues sí, más bien es como una especie de lucha, si se puede decir así, de todos los días, entre cosas que se pueden hacer, ¿no?, y entre a veces cosas que ya no. Entonces sí, me parece como que México es un panorama muy interesante también y muy complejo por todas las cosas. Somos un país megadiverso, hay una gran diversidad de ecosistemas, de especies. Eso nos lleva también a que hay una diversidad de culturas y hay mucha desigualdad social. Entonces todo eso se entremezcla con los proyectos que existen para exportación de cultivos como aguacate, de siembras de soya transgénica, ¿no?, que impactan y con los intereses a lo mejor de una comunidad que lo que busca pues es producir para sobrevivir. Entonces como que ahí hay una interacción compleja entre muchos elementos, pero que al final yo siento que pues también pues dan al mismo tiempo esperanza, ¿no?, después de que hay crisis, pero que también son como que el motor o catalizan. Sí, justamente ahorita que mencionaste lo de esta exportación del aguacate, ¿no? México es un país megadiverso, y una de las cosas que busca la agroecología es justamente conservar la biodiversidad, la bioculturalidad. Y para conservar la bioculturalidad pues necesitamos considerar elementos como diversidad de especies, pero también la diversidad de lenguas, de culturas, y cómo se da esta integración social. Sin embargo, esto lo menciono porque México está como en un punto estratégico entre una de las naciones que ha fomentado muchísimo el capitalismo, que es la parte de Estados Unidos, y otra de las naciones que es hacia el sur, donde están en resistencia, esta resistencia de la que hablabas, y que como que integra. Leyendo varios documentos, si nos vamos más hacia el sur, se están reintegrando estas prácticas agroecológicas, que, paréntesis, las prácticas agroecológicas son como estas técnicas o alternativas donde se da una integración social más la parte de agricultura, más la parte de biodiversidad, en términos muy generales. Pero si nos vamos más hacia el norte y retomando la idea con la que inicié, que es lo del aguacate, vemos que hay una eliminación de zonas muy biodiversas, de ecosistemas muy biodiversos, para la producción de sistemas que, como bien lo comentaste, es para la atención del capital. O sea, por eso se eliminan tantos campos o tantos ecosistemas
donde por ejemplo tenemos la mariposa monarca para la producción de árboles de aguacate. ¿Por qué? Porque últimamente es mucho de moda la venta de aguacate, y eso en Estados Unidos o en algunos otros países para exportación a nivel de capital. Y eso es un problema porque trae un problema desde social, el desplazamiento de las tierras, el monocultivo excesivo del suelo, implementación de químicos, agroquímicos o agrotóxicos que al final nos van a generar una cuestión, bueno, como bien lo dijiste, esta crisis ambiental que ya estamos padeciendo. Y pues hacia allá nos redirigimos, ¿no? O sea, cambiar estos modelos mediante las prácticas agroecológicas. Claro, sí, totalmente de acuerdo contigo. Igual algo que me gustaría también agregar, yo por ejemplo en el campo de la alimentación escolar, que es lo que he estado trabajando estos años ya, sí. Pues lo que hemos visto es que justo también a partir como de los años 90, cuando se firman tratados de libre comercio, pues empieza a haber un cambio en la alimentación. Y lo que decías, este patrimonio biocultural en términos de lengua, de conocimiento, es muy importante porque hay un conocimiento ancestral sobre las especies que tenemos en México, que no son especies comerciales, que se siembran y que entran al mercado de la bolsa de Chicago, ¿no? Que son especies de quelites y de muchas veces consideradas malezas. Todas esas son muy nutritivas y alimentan a las comunidades, y lo que pasa es que, pues como no son las especies comerciales, se desplazan, entonces también hay un desplazamiento de eso e incluso una discriminación. Y justo es lo que vemos, que después voy a hablar un poco más en las escuelas, pero pues ha cambiado a raíz de los tratados de libre comercio. Hemos comido más comida chatarra, hay más supermercados, pero hay menos consumo de especies que antes nativas comíamos y que pues son sumamente nutritivas. Sí, justamente estos conocidos arbences, quelites, que además de la cuestión nutritiva, son bioindicadores de cómo está el suelo y el ecosistema. Pero bueno, esto a grosso modo y de manera muy general. Y ya para concluir este primer bloque, este primer espacio, pues sí, hemos hablado acerca de la importancia de la agroecología en los sistemas de producción. Tenemos actualmente, los sistemas de producción son meramente industriales, es decir, producir para generar capital. Y en México pues está este cambio, ¿no? Estamos buscando generar agroecología para hacer relación entre las investigaciones que se hacen de las diferentes especies desde el mundo académico, pero también integrarlo al mundo social, a estos grupos sociales, a estas comunidades, para generar reconocimiento, también recabar saberes, sobre todo para buscar una alimentación más sana y también buscar alternativas para atender esta crisis ambiental. Todo esto al final nos va a generar procesos de reflexión en los cuales tenemos que estar presentes, y considero que dijiste una frase muy importante que la retomo, que es hacer lo que se hace en la ciencia, pero vincularlo particularmente con los movimientos sociales, y en este punto sobre todo con la agricultura. Entonces con este terminamos este primer bloque y en un momento más continuamos.
ya estamos en este segundo bloque y hace rato hablábamos un poco de la importancia de la agroecología y que tenemos que entenderla como esta alternativa a los sistemas de producción actuales, sobre todo para generar una salud alimentaria en la población. Y quiero retomar un argumento que nos comentó hace rato Necli, que es acerca del Tratado de Libre Comercio. Desde la entrada de este tratado se empezó a consumir mayor comida chatarra y los quelites o arbences o comida que podemos encontrar en los agroecosistemas pues fue desplazada. Entonces, a raíz de esto, pues en los últimos años hemos tenido un alto índice en obesidad y en sobrepeso en niños y jóvenes mexicanos. Entonces, esto no debería ser. Tendríamos que preservar la salud de nuestras y nuestros jóvenes. Por lo cual, quiero integrar esta pregunta como que vayamos desarrollando en el siguiente bloque, que es: ¿por qué es importante integrar la agroecología en la alimentación en la niñez y en la juventud? ¿Tú qué piensas al respecto de esto, incluyendo lo que nos comentaste hace rato, Necli? Pues es también una pregunta muy importante. Fíjate que pues ahora que empecé a trabajar sobre la alimentación escolar, pues me di cuenta que hay muchas alarmas con respecto a la alimentación de la juventud y de la niñez. Y empezando justo a hacer esta investigación y ver que pues sí, el Telecam fue un catalizador de cambios muy grandes en la alimentación y empezó en las escuelas pues a generar una serie de cambios en el sentido de que había una mayor oferta también de productos ultraprocesados, de productos chatarras. Se ve estadísticamente cómo la obesidad infantil se duplica y cómo pues llega a ser a un puntero México a nivel mundial, también en el consumo de ultraprocesados, que desde el 84 al 2016, por ejemplo, se triplicó y que actualmente México es líder en el consumo y la producción de estos productos. Y pues viéndolo en las escuelas es muy grave porque primero en el momento de la niñez, cuando tienes que alimentarte bien porque estás desarrollándote, porque vas a un espacio en donde necesitas estar concentrado, vas a aprender, ¿no? Y pues que haya un bombardeo de mercadotecnia y de oferta de productos, pues lo que hace es que la niñez empieza a crecer y a generar hábitos pues no sanos para ellos, ¿no? Desde pequeños, y eso pues genera problemas a la larga. Entonces lo que pues se ve es que pues justamente yo me pregunto, ¿no? ¿Qué tan ético es todo esto que está pasando en las escuelas, ¿no? Que esta oferta indiscriminada de alimentos chatarra, y que también, pues viéndolo por ejemplo en el espacio que estudio, ¿no? En Chiapas, pues hace y desplaza toda la alimentación tradicional. Un ejemplo de eso es el pozol, que es una bebida chiapaneca muy nutritiva, que se consume en muchas comunidades y que se ve como un alimento para pobres. Entonces, si por ejemplo compras mejor Coca-Cola, te da cierto estatus. Exacto, entonces desde pequeños estás recibiendo esa información. No solamente decides comprar productos chatarra porque a lo mejor te sepan ricos, sino también porque expresan un estatus, ¿no? Entonces por eso es tan compleja la alimentación y por eso es tan importante pensarlo desde la niñez y en los espacios en donde la niñez convive y se desarrolla, como por ejemplo la escuela. Y justo la agroecología entra ahí porque con esa preocupación, pues muchas madres, padres, docentes, directores, pues han empezado a hacer justo algunos proyectos ahí agroecológicos que son muy interesantes, que puedo platicar después. Pero pues por eso es muy importante hablar desde al menos desde la alimentación en la niñez y en la juventud para mí. No sé qué piensas, Jesús. Lo que comentas y me causa como, bueno, no ruido, pero la mercadotecnia, relacionando mucho esta parte de mercadotecnia con el capitalismo, ¿no? Vemos en la televisión como hay caricaturas o programas donde los niños y los jóvenes no quieren comer verduras y les hace desagradables
y que esto genera un impacto. Y a lo mejor alguno de los radioescuchas dice, bueno, pues es que son programas estadounidenses o programas extranjeros que llegan a México, pero también incluso en México tenemos este tipo de mercadotecnia a través o de publicidad negativa hacia el consumo de estos a través de diferentes programas. ¿Cuántos programas mexicanos no han dicho así como que los frijoles son comida para pobres, relacionándolo mucho con lo que comentaste respecto al pozol? O sea, son comidas tan nutritivas, pero como se han consumido a nivel de comunidad, desde los estratos sociales, no sé si llamarlo de esta manera, pero que así se ha catalogado actualmente, desde los más bajos hasta los más altos, tiene una gran cantidad de nutrimentos, pero como bien dices, o sea, te da este cierto estatus y genera una publicidad negativa. Ahí retomando, por ejemplo, parte del argumento que me dijiste, en este capitalismo y estos agroquímicos ha generado un impacto brutal. Yo te voy a contar una experiencia personal a ti y a todos los que nos estén escuchando. Justamente a mí no me gustan mucho las calabazas. O sea, honestamente se me hacen muy amargas. Sin embargo, hace 2 años, cuando empecé a generar, ya casi 3 años, cuando empezamos a generar estas alternativas agroecológicas y empezamos a producir calabazas mediante agroecología, sí, y también siembra de calabazas en azoteas mediante técnicas agroecológicas, me di cuenta que el sabor cambia muchísimo. Ya no era la calabaza amarga que alguna vez probé y que odié. Eran calabazas con sabor distinto, un sabor dulce. Entonces, incluso este capitalismo mediante la implementación de agrotóxicos, agroquímicos, genera un cambio en el sabor. Y también retomando esto de la comida chatarra tiene, se me olvidó el nombre, pero son... glutamato monosódico. Sí, glutamato monosódico, que hace que te dé este sabor saladito que llega a ser adictivo, ¿no? O sea, sí. Por un lado tenemos la parte de publicidad, por otro lado tenemos que también nos están haciendo adictivos a esta comida chatarra, el estatus. Pero por otro lado se va perdiendo mucho esta parte. Entonces sí es importante retomar esta parte de las prácticas agroecológicas y la agroecología en los jóvenes. Decirles, ¿sabes qué? Que comas frijoles o que comas pozol no implica que seas pobre. Al contrario, vas a tener una gran cantidad de nutrimentos y pues estás en pleno desarrollo, en pleno crecimiento. Entonces, ¿cómo llegamos a la juventud? También es como el reto, ¿no? Y ahí, ¿hacia dónde vamos? O sea, ¿tú cómo crees que estamos en agroecología en este aspecto respecto a la alimentación a nivel general en México? A nivel general, pues bueno, es que ahí también mencionaste algo muy importante con el tema de cómo están involucrándose los jóvenes, de cómo pues decirles no esto, aquello, pero también pasa que ellos tienen muchas ideas a veces revolucionarias y críticas, y más bien conforme vamos creciendo como que las vamos dejando, y justamente pues se ha visto mucho en la escuela. Hay varias iniciativas. Yo estoy trabajando con una red que es la red chiapaneca de huertos educativos, y ahí pues los docentes han impulsado muchos huertos alrededor de Chiapas, de la República, y que pues se ha extendido también de forma de Latinoamérica, y ellos ven justo cómo las niñas y los niños responden muy bien, porque por ejemplo, los huertos los utilizan como herramienta pedagógica para enseñar matemáticas, para enseñar biología, ecología, y es muy diferente la experiencia de ver de dónde viene la comida, de ellos sembrarla, de interactuar todos los días como con la naturaleza de una forma diferente, y que también impacta incluso en ellos de querer probar lo que cosechan, de querer decirles a sus familias que quieren sembrar en sus casas. Entonces como que ahí yo siento que pues sí
también el esfuerzo de impulsar iniciativas pues iba generando pequeños cambios. Y también incluso en esto que hablábamos de la discriminación hacia la alimentación tradicional, los mismos maestros dicen que pues dice, llevamos nosotros nuestro pozol, porque también con el ejemplo pues se transmite replica mucho. Exacto. Me decía una maestra, pues yo saco mi torta de huevo con frijolitos, y mi pozol, y las niñas y los niños también como que dicen, pues si la maestra lo come también, no pasa nada, ¿no? Entonces como que sí, hay muchas cosas ahí de qué platicar, pero siento que sí es importante mirar a la niñez y la juventud también como actores activos que también están pues aprendiendo otras formas de ver la vida y si los encaminamos y también a veces como escuchamos, más bien no a veces sino que los escuchamos también, yo creo que por ahí también que la agroecología puede ser más fuerte, puede tener más impacto justamente. Y retomando esta parte de lo que comentabas, ¿no? Cuando los profesores comen su tortita de huevo con frijoles, llegó un punto en que esto era tan mal catalogado que los estudiantes se avergonzaban de comer, y era como llegar, que también lo presentaron mucho en muchas series de televisión, oye mamá, ¿por qué me serviste esto? Me hicieron bullying, pero pues es que es una comida nutritiva. Y creo que también tenemos que es lo que busca la agroecología, empezar a escuchar a los jóvenes y a los niños, entender estos saberes e integrarlos, porque tienen tanto por saber, tanta curiosidad, que solo falta que alguien los incentive. Como bien lo mencionaste, si utilizamos alternativas, prácticas agroecológicas, o incluso por ejemplo en este caso los huertos, que ya hablaremos un poco más adelante para no spoilearlos, como herramientas pedagógicas, pues generamos que los jóvenes tengan interés y que empiecen a generar estrategias y alternativas. Yo me acuerdo que mi primer acercamiento con la agroecología fue por parte de un profesor que nos hizo hacer un trabajo de estadística con base en qué es la composta, el bokashi, el lombricompost, los violes. Y yo me quedé impresionado porque dije, wow, o sea, bueno, en ese entonces era más joven de lo joven que soy ahora. Pero me quedé impresionado porque dije, bueno, esto se puede hacer, y traté de replicarlo en mi casa, solo que después de eso como que yo no tuve la guía suficiente para poderlo hacer en mi casa. Entonces, igual está muy bien que podamos incentivar a los jóvenes, como bien lo mencionas, pero también necesitamos guiarlos. No solo es como encender la chispa, sino también guiarlos para saber hacia dónde se van a construir. Claro, guiarlos, y también nosotros cambiar tratar, ¿no?, de cambiar nuestros hábitos, aunque no todo, claro que depende solo de nosotros, porque pues también tenemos justo ese sistema que oferta productos y todo, pero pues sí, también con el ejemplo, ejercer como ese cambio, ¿no? Hacia allá vamos, y es hacia donde estamos construyendo. Y como te digo, creo que lo mencionaste ahorita, justo donde estás, se está realizando más hacia el sur, que coincide mucho con esta zona de resistencia que hay en Brasil, en Cuba, en estos movimientos de agroecología y de ecologías del sur, que lo que buscan es un cambio radical, sobre todo para pues una alimentación sana por parte no solo de los jóvenes ni de los niños, sino de toda la comunidad en general. Sí, claro. Entonces, bueno, a mí me parece que sí es importante como pensar que hay muchas problemáticas alimentarias en la escuela, también en la juventud, en la niñez, que se pueden observar, que son complejas, y pues claro que el cambio no está solo en unas pocas manos, ¿no?, que tenemos que actuar de forma colectiva, pero justo es eso, que aunque hay esas problemáticas y que son graves, también al mismo tiempo yo, por ejemplo, pienso que la escuela es también ese espacio de crear otras posibilidades, de crear esperanza, de crear resistencias también desde la infancia ante lo que está pasando. Y pues eso es, por eso es importante también pensar
en lo que se hace, porque a veces, y eso pasa también mucho en la academia, que pensamos mucho en los problemas y cómo se configuran y todo, y nos quedamos como en un panorama pesimista, pero por eso justo la agroecología nos lleva a pensar qué es lo que se está haciendo, ¿no? Y cómo podemos ayudar en ese aspecto, que creo que también es un poco de lo que hablaremos más adelante. Muchísimas gracias, Netli. Entonces, bueno, después de este segundo bloque, en un momento más, continuamos. En el bloque anterior hablamos acerca de esta importancia de integrar la agroecología en la juventud y en la niñez, particularmente porque pues se ha descartado mucho una alimentación sana y se ha menospreciado la alimentación con, valga la redundancia, alimentos nativos, generándolo por una cuestión de estatus y que los jóvenes en realidad pues ya no quieran comer verduras o ya no quieran comer alimentos sanos derivado a una producción de la mercadotecnia y de publicidad a través de series, películas y todo esto que sale en la televisión derivado de un capitalismo. Entonces, hemos definido que la agroecología es muy importante porque los jóvenes y los niños están en pleno crecimiento y estos nutrientes lo tienen estos alimentos y tenemos que retomarlos. No podemos permitir que los jóvenes consuman alimentos que estén contaminados. Entonces, en tiempos actuales, pues buscamos generar con la agroecología, con las prácticas agroecológicas. Netli nos habló acerca un poco del proyecto que ha llevado acerca de la integración de huertos como herramienta pedagógica. Entonces, me gustaría iniciar ahora con esta pregunta. ¿Cómo se puede integrar los procesos agroecológicos en la alimentación escolar de la juventud? Bueno, pues también esa es una pregunta muy interesante, muy importante. Y yo creo que puede haber muchas maneras. Yo me he acercado, digamos, como a una de esas tantas formas de alternativas que se han hecho. Pero, y justo podría decir, a través de esta propuesta de los huertos escolares, que es una de esas herramientas pedagógicas y agroecológicas que han acercado a otro tipo de alimentación a la juventud. Entonces, justo pues quería contarles un poco esta historia de cómo surge la red chiapaneca de huertos educativos, porque pues es un esfuerzo de lo que estábamos hablando, de tratar de vincular la academia con pues el día a día, las demandas de la sociedad civil. Entonces esta iniciativa surge porque pues un grupo de académicos del Colegio de la Frontera Sur empiezan a, pues también preocupados por lo que estaba pasando, por la alimentación de sus hijas,
Dicen, pues vamos a ver si podemos crear algún diálogo con diferentes actores, con maestros, con personas de la sociedad civil en general, con personas que pertenezcan a alguna organización y podamos trabajar juntos, hacer a lo mejor una especie de diplomado, se les ocurrió, ¿no? Para ver qué se podía hacer. Y entonces en ese sentido, pues empiezan a enlazarse con varias personas diversos actores y actoras, y de ahí surge esa iniciativa de, bueno, ¿por qué no empezamos a impulsar huertos en las escuelas? Y pues no fue fácil, eso ya tiene fue más o menos en el 2010, 2011, y empezaron, pues de momento es difícil empezar una iniciativa en donde pues no hay un programa oficial, por ejemplo, en las escuelas que diga, si se puede meter un huerto escolar o alguna materia o algo así. Entonces, pues todo ha sido un esfuerzo de iniciativa, de voluntad, de preocupación, porque pues las niñas y los niños no solo coman mejor, sino también como que piensen en otras formas de cultivar y así. Entonces, pues eso fue como el inicio, y de ahí poco a poco fue creciendo esa iniciativa. Pasó a ser solamente de la región de los Altos de Chiapas, a ser de Chiapas, y empezaron a decir, pues, ¿por qué no nos contamos las experiencias? No sé, que la escuela de la zona costera de Chiapas, que los docentes que empezaron allá nos cuenten cómo les fue, cómo lo impulsaron, sus retos con la zona de los Altos, ¿no? Y así empezaron, y eso creció y se hizo nacional. Entonces empezaron a hacer un encuentro nacional de huertos educativos. Le cambiaron de escolares educativos porque al final pues no solamente se queda en la escuela, ¿no? Sino que muchas veces se va hacia las familias. Y de ahí, pues ha crecido más, se hizo nacional y se hizo ahora internacional. Se hace un evento cada 2 años en donde hay un encuentro de experiencias. Esta vez fue virtual por la pandemia, pero incluso las niñas y los niños participaron desde sus escuelas contando sus experiencias, lo cual pues fue como muy bonito. Te da como mucha esperanza de ver lo que se está trabajando. Entonces, pues bueno, eso es como un poco de lo que quería contarles sobre la red de huertos. Igual, si quieren como conocer un poco más, ahí también les extiendo la invitación cordial tienen su página de Facebook, Red de Huertos Educativos, Red Internacional de Huertos Educativos, perdón. Y pues también si se quieren sumar o si también están haciendo alguna iniciativa en su colonia, en su escuela, pues ahora sí que son bienvenidos, porque al final pues es lo que nos enriquece todo, el compartir cómo se han impulsado esas iniciativas agroecológicas, pues para darnos fortaleza, para que cada quien en sus espacios lo podamos hacer. Sí, bueno, para seguir con esta pregunta tan importante de cómo podemos integrar los procesos agroecológicos en la alimentación escolar de la juventud, también creo que es importante mencionar el papel del Estado, ¿no? Que justamente en esa relación que tiene con el sector privado, pues también se generan esta oferta indiscriminada de productos ultraprocesados, y entonces me parece que ahí también, para integrar procesos agroecológicos más fuertes en la alimentación de la juventud, pues tendría también que tener un papel muy importante. O sea, creo que es fundamental que se empiecen a considerar primero la alimentación como un derecho humano. Decía por ahí un maestro, ¿por qué cuando pues un niño va a la escuela puede tomar una materia de matemáticas de forma gratuita, pero por qué tiene que pagar por comprar comida, ¿no? Cuando pues es un derecho, tendrían que tener derecho y un acceso a alimentos saludables, pero pues el Estado no se da, bueno, no sé si no se da abasto, pero toda la producción de desayunos escolares pues no es suficiente, y más bien ha disminuido el apoyo hacia ese tipo de iniciativas
que pues al final no benefician, ¿no? Entonces también como reflexionar que la alimentación escolar tendría que ser un derecho humano y no un producto del mercado, ¿no? Al final, actualmente, pues los niños más bien son consumidores, más que vistos como personas que necesitan una alimentación adecuada, se ven como consumidores que tienen cierto poder adquisitivo y que pueden consumir la mercancía que se les ofrece. Entonces, pues por ahí hay un grave problema en donde pues también el Estado tiene que responsabilizarse de esa situación. Y bueno, para mí eso sería como en general lo que podría decir sobre esa pregunta. Y es que, retomando parte de lo que comentaste hace rato, el Estado, el gobierno, debe generar políticas públicas y estrategias para hacer la integración de estos elementos. ¿A qué me refiero? Desde que yo era un niño, me acuerdo que un vaso de fruta era mucho más caro que una bolsa de chicharrones. Entonces, ¿por qué el Estado debe generar estas estrategias para que los estudiantes se alimenten sanamente? Que es importante integrar a los jóvenes, particularmente en la escuela, decir, ¿sabe qué? Está bien que comas chicharrones, digo, no te vamos a quitar el gusto, pero también debes ver la gran gama de alimentación, y que yo creo que ahí es donde entra mucho esta parte de los huertos urbanos, que no sé si en breves palabras, Nekli, para seguir con mi idea, nos podrías dar como un contexto sobre general, como qué es un huerto urbano o qué son estos huertos escolares que se trabajan. Pues mira, generalmente son huertos que se empiezan en un espacio pequeño. ¿A qué me refiero con principios agroecológicos? A que se siembran diversas especies. Ahí no es como en un cultivo comercial donde ves una especie así en muchas hectáreas. Entonces se trata de utilizar al máximo ese espacio, pero también es un espacio que sirve de educación, de interacción si quieres, entre el barrio, entre la colonia, entre la escuela. Es un espacio de convivencia y también de politización que nos lleva a ver la dimensión política de la alimentación. Entonces, yo creo que podríamos decir muchas cosas más sobre qué es un huerto urbano, ¿no? Pero yo creo que es una iniciativa muy importante que nos lleva como a esas reflexiones. Estos espacios de reflexión donde también buscas una soberanía alimentaria desde tus Exacto. acciones. Y justamente me gustó la palabra que utilizaste, que es huerto educativo. ¿Por qué? Porque es una herramienta pedagógica, pero no como la educación tradicional, no es el yo te enseño y tú haces. No, es una parte más integrativa como en la educación popular, donde el mismo que enseña, entre comillas, se pone en acción y también aprende de los saberes de la comunidad. Entonces, ahorita mencionando que esto empezó en los Altos de Chiapas y que ahora se comparte en todo Chiapas, pues la verdad es que me llena de alegría, porque espero que en algún momento este tipo de acciones se reflejen no solo en Chiapas, sino también en diferentes estados de la República, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, incluso en la misma Ciudad de México. Porque, actualmente en la Ciudad de México hablamos mucho de estas políticas públicas de hacer la Ciudad de México con áreas verdes, ¿no? Pero también hay muchos proyectos que están eliminando estas áreas verdes. Y, yo entiendo que estos proyectos buscan la conexión a través de la movilización de diferentes zonas. Pero si vamos a quitar áreas verdes, ¿por qué no integrar los huertos educativos? ¿Por qué no en las primarias, además de la clase de matemáticas, por qué no abrir los espacios para que los estudiantes, ya sean niños, jóvenes o adultos, pues se integren, como bien lo mencionas, en estos huertos en estos espacios de concientización, de reflexión, de acción participativa? Sí, concuerdo totalmente. Me gusta mucho eso que mencionas también, como de la participación activa de todos, porque justo todos tenemos algo que aprender y algo que enseñar. Entonces ahí pues intercambiamos experiencias, y incluso los niños, ¿no? También forman parte de esa enseñanza que nos hacen. Justamente, que es como lo que busca la educación popular, o sea, quitar estos estigmas de
el profesor es el que enseña todo, no. El profesor también aprende con base en la escucha. Y creo que en los huertos, ahora yo los voy a llamar como huertos educativos, pasa mucho. Quien está al frente aprende de los saberes de los que están participando. Y este tipo de políticas públicas pues también estaría muy bien. Imagínate que, no sé, va a sonar utópico, pero que haya árboles de frutas en las escuelas y que los niños, incluso que no lleguen a tener dinero, puedan alimentarse de los frutos de ahí en esos huertos. Yo creo que eso también nos motivaría mucho a la alimentación. Sí se puede obtener y puede ser saludable. No solo tiene que ser pagar, no sé, 20 pesos un vaso de fruta, cuando tú también puedes consumir esa fruta y sabes que como lo produciste de manera local, está libre de agrotóxicos que puedan perjudicar tu salud. Que yo creo que también son las estrategias que el gobierno tendría que integrar. O sea, no solo es vamos a eliminar el glifosato, también dar un conocimiento sobre los agrotóxicos y por qué es tan importante con esto. Entonces yo creo que con estas estrategias y estas herramientas pedagógicas como son los huertos educativos se pueden generar mayores resultados en los niños y en los jóvenes. Sí, muy de acuerdo contigo, Jesús, totalmente. No sé si tú quieras platicarnos más acerca de este proyecto, cómo lo has conllevado o formulado lo que has obtenido en caso de que se pueda. Ajá, pues sí, bueno, sobre el proyecto que actualmente yo desarrollo, igual he estado trabajando de cerca con algunas escuelas y con docentes que participan en la red, y justo ellos mencionan que es importante hacer actividades en donde todos estemos participando de forma activa, que las niñas y los niños también sean investigadores, que ellos mismos sean los que lleguen a las conclusiones, ¿no? Que no es justo seamos los mayores quienes les expliquemos todo, ¿no? Entonces, pues sí hemos hecho algunas actividades, por ejemplo, ¿no? De ver qué hay en el bote de basura de la escuela, ¿no? Y todos vamos a ver, ¿no? Y luego vamos a empezar a leer todos los ingredientes que hay ahí. Y bueno, esa es una de las muchas actividades que de pronto hacemos, pero también quería mencionar que ya son varios años que la red ha trabajado, entonces ya tienen como un compendio de muchos talleres y actividades que se pueden hacer desde a niñas de kinder, primaria, secundaria, hasta jóvenes de universidad, y que está igual de acceso libre. Si a alguien le interesa, voy a pasarte el link, Jesús, Sí, para que puedan descargarlo. Y están los manuales, están todas sus experiencias. Y pues justo es la idea, es difundir todo esto que está pasando, de darle esa importancia a la escuela como un lugar en donde se puede aprender mucho. Es un espacio en disputa porque hay muchos intereses económicos, pero también es un espacio en donde se pueden crear muchos cambios potenciales agroecológicos desde la infancia, ¿no? Y eso es muy importante. Muchísimas gracias, Necli. Y bueno, terminamos este bloque y en un momento más continuamos. Bueno, hemos ahondado muchísimo en este tema, hemos hablado acerca de la agroecología, su importancia dentro de la juventud, pero particularmente la importancia de hacer agroecología en las escuelas,
con los diferentes jóvenes. Entonces, Necli, si nos podrías decir tus conclusiones en general de lo que se habló, por favor. Pues como conclusiones yo diría que es importante saber qué es lo que ocasiona esta forma de vida capitalista y cómo se refleja en el sistema alimentario. Conocer las consecuencias que tiene esta forma de producción masiva, las desigualdades que ocasiona, no solo en términos de desigualdades sociales, sino también como ambientales. Y para eso, o sea, para tomar en cuenta todo eso, para poder ver también qué es lo que se puede hacer, siempre pensando en que yo creo que sí es importante siempre politizar. O sea, la agroecología tiene que ser política. Definitivamente la ecología tiene que ser política porque siempre hay intereses económicos, siempre está el Estado relacionado con el sector privado, relacionado con la sociedad civil, y si no miramos esa parte, pues como que sesgamos mucho las acciones que podemos hacer. Entonces para mí sería como importante reflexionar sobre las consecuencias del sistema agroalimentario capitalista, las iniciativas que existen y de ahí pues invitar a sumarse. Seguramente hay una diversidad de ideas a lo mejor que surgen y eso, coordinarse con la comunidad, con el barrio, con la colonia, porque siempre hay muchas cosas que hacer. Entonces, igual reiterarles la invitación a sumarse a la Red Internacional de Huertos Educativos si gustan, entrar a la página de internet, también hay un canal de YouTube en donde hay un montón de charlas, de talleres que están grabados para que ustedes conozcan un poco más lo que estamos haciendo. Y pues yo te agradezco mucho, Jesús, también por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí y que traten estos temas que son tan importantes. Y pues esa sería mi reflexión final. Muchísimas gracias, Necli. Sí, los enlaces ustedes los podrán estar encontrando en la descripción de este video. Y justamente reiterando que pues estamos en un sistema capitalista y tenemos que generar estrategias mientras seguimos en este sistema, y estos huertos educativos e informar a la población, hacerla reflexionar sobre estos temas, nos permite a nosotros construirnos, trabajar desde lo global hacia lo local, entender el panorama global y trabajarlo desde nuestra localidad. Entonces, Necli, yo te agradezco a ti que hayas participado, que nos hayas compartido tus experiencias, tus saberes, tus pensares en torno a este tema, porque es de suma importancia, y sobre todo agradecerte mucho tu presencia en este podcast, en este episodio, y no me queda más que agradecerte de nueva cuenta por tu participación. No, muchas gracias a ti por invitarnos, y pues aquí igual invito a que se sigan sumando a escuchar este podcast que está muy interesante y que seguramente va a seguir habiendo muchos puntos claves para conocer un poco más sobre lo que está pasando en el mundo aquí con Jesús. Muchísimas gracias. Bueno, en este episodio vimos la importancia de la agroecología en los procesos de alimentación de las etapas infantiles jóvenes, y particularmente en cómo se tienen que desarrollar en los espacios educativos. Entonces, este fue el podcast Piensa Global y Actúa Local, donde ponemos en contexto sobre la situación mundial y hablamos de la importancia de tu participación en la comunidad. Les agradecemos mucho que nos hayan escuchado. De nueva cuenta, agradecerle a Necli por su participación. Los invitamos a que vean el material que nos va a compartir, que estarán encontrando en la descripción. Y muchísimas gracias. Hasta la próxima.